Hola, muy buenos días. ¿Sabías que hoy es un gran día para cada uno de nosotros? ¿Y sabes por qué? Porque estamos con vida. ¿No le das gracias a Dios por ello? Tienes vida, tienes al Señor Jesucristo, tienes todo. Con la pandemia del COVID-19, una de las estrategias necesarias para aminorar y disminuir la propagación es la llamada sana distancia. Una frase que antes de noviembre del año 2019 ni nos imaginábamos. Iba a ser tan común y además es un eslogan a nivel mundial. Una frase necesaria para nuestro diario vivir en estos tiempos. Sobre todo como iglesia ha sido difícil la sana distancia. Para colmo, como hijos de Dios y aún agregando nuestra cultura latina, ¿verdad que cómo nos gusta abrazarnos, acercarnos a las personas, sentirlas, besarlas? Y en estos tiempos, por diligencia, por cuidado, necesitamos limitar e incluso ya no realizar estas muy buenas costumbres, pero que hoy en día se vuelven un gran peligro que pueden atentar nuestra propia vida. Qué difícil, ¿verdad? Ha sido todo esto. ¿Verdad que el sentir el abrazo, el sentir el beso de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestra familia en Cristo, de nuestros compañeros, es una manera de sentir el amor de Cristo entre nosotros? Pero en estos tiempos, Dios está esperando que tú y yo manifestemos y aún sigamos fructificando en el amor. Dios nos está enseñando a reinventarnos, aún a manifestar el amor de Dios a todas las personas. Independientemente de la pandemia del coronavirus, Dios quiere que tú y yo fructifiquemos en el amor. Y hay un pasaje que al meditar en los tiempos en que nos está tocando vivir a esta generación, y mira, no solamente te hablo de la pandemia del COVID-19, sino que una de las peores pandemias que se están presentando en el hombre es la indiferencia, la maldad, el conformismo, el abandono, el enojo, las preocupaciones. Podemos apreciar que en todo el mundo todo esto se está cumpliendo. En Mateo 24, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia, es nuestra cita inicial para este estudio. Mateo 24 del 12 al 13. Te voy a leer la nueva versión internacional. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Te invito a que oremos. Padre, te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté presente en medio de nuestros corazones, que tú renueves y que tú fortalezcas aún nuestra fe. Te pedimos que seamos cada uno de nosotros tierra fértil para poder escuchar y para poder recibir y poner por obra cada una de tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo medito en cada una de estas palabras de este pasaje, vemos que en este siglo XXI el cumplimiento de cada una de ellas está de manera general realizándose. Y aquí nos muestra tres grandes verdades principales. Inciso A, nos dice en este pasaje de Mateo 24 que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Vemos hoy en día cuántas leyes aprobadas, cuántas costumbres, cuántas maneras de actuar se están llevando a cabo en muchas partes del mundo en donde para la gran mayoría es algo normal, es algo aceptable. La maldad en el corazón de las personas ha ido en aumento y esto va repercutiendo cada vez más, manifestándose una falta de amor hacia las personas. También otro aspecto que nos muestra este pasaje, inciso B, es que el amor se enfriará. ¿Qué está pasando? Quiere decir que la relación con Dios se ve afectada, porque recordemos como dice la escritura en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor. Es decir, aquellos que conocen a Dios porque están amando, dice la palabra en Mateo 24, que el amor se enfriará. Vemos cómo hay cada vez menos conocimiento de quién es Dios. Cada vez hay más rechazo por conocer la palabra de Dios. Y esta palabra que nos muestra el Señor no solamente nos habla de aquellos que no le conocen, sino que aún para los que le conocen, para los que conocen que Dios es amor, los que hemos disfrutado de sus bendiciones. Lamentablemente, el Señor nos dice en este pasaje que el amor de muchos se enfriará. Es decir, la relación con el Padre se afecta. Y lamentablemente muchos han entrado en una comodidad, en un abandono, en una pereza por seguir congregándose de manera virtual. Y mira que el Señor nos ha facilitado sin salir de nuestro domicilio poder seguirnos reuniendo. Solamente necesitamos conectarnos. Sin embargo, el amor de muchos se ha enfriado. Otra verdad, inciso C, el Señor nos está invitando en Mateo 24 que debemos de perseverar, es decir, permanecer firmes hasta nuestro último aliento de vida. Tú y yo, si permanecemos firmes en la vid que es Jesucristo, seremos salvos, alcanzaremos la vida eterna. Por eso, en este día, el Señor nos anima a cada uno de nosotros a que estemos fructificando en el amor, que es el nombre del tema de esta enseñanza, fructificando en el amor. Porque si nosotros no manifestamos el amor como parte de una de las características del fruto del Espíritu Santo, podemos perdernos, como te decía hace unos momentos, la oportunidad de heredar la vida eterna. Preguntando al Señor en el desarrollo de este estudio, me llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué necesito llevar a cabo para que yo esté fructificando en el amor? ¿Qué necesito realizar? De inicio, tú y yo necesitamos dar fruto en esta área. Pues de lo contrario, como veíamos la semana pasada con el ejemplo de la higuera, podemos ser cortados. Es un deber el que tú y yo fructifiquemos. Vamos a meditar en esta pregunta que te hacía unos momentos y vamos a estudiar el pasaje de Juan 13 del 34 al 35. Juan 13 del 34 al 35, voy a leer la nueva versión internacional. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Qué es lo que Dios quiere que apliquemos tú y yo? ¿Qué Dios quiere mostrarnos? Número 1. De este pasaje el Señor quiere que tú y yo obedezcamos, aceptemos y amemos su mandamiento. De entrada, es un mandamiento el que tú y yo fructifiquemos en el amor. Es un mandamiento que tú y yo tenemos que cumplir. Tú has leído en Deuteronomio 28, cuando tú y yo ponemos atención y obedecemos y guardamos sus palabras, vamos a tener grandes bendiciones. Las bendiciones nos alcanzarán, pero necesitamos obedecer, amar y aceptar sus mandamientos. Los mandamientos que Dios nos ha establecido son para que a ti y a mí nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Acuérdate que el Señor, cuando creó al hombre, la primera bendición que le da al Señor es precisamente eso, una bendición de estar con Él, porque el deseo de Dios para el hombre es su eternidad junto a Él. Él quiere que tú y yo los cumplamos. Y sus mandamientos son tan perfectos que son los únicos que pueden convertir nuestro corazón. Dice el salmista en el capítulo 19, versículos del 7 al 8, la ley del Señor es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Mira qué misericordia de Dios. Cada una de sus palabras permiten que se convierta nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones para hacer lo perfecto que viene de Él. Sus palabras alegran nuestra vida, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra vida cuando nos encontramos en obscuridad a causa de lo que hemos abierto o hemos dado entrada a nuestro corazón. También el salmista dice que su palabra es lámpara, que alumbra nuestros pies, que alumbra nuestros pasos, que alumbra nuestro camino. Es decir, que el conocer, el obedecer su voluntad, el aceptar sus palabras, prepara el camino para que tú y yo fructifiquemos en el amor. No podemos hacer a un lado cada una de ellas. No podemos dejarnos guiar por nuestros propios razonamientos. Por eso en el libro de Proverbios nos dice que nos debemos de fiar de nuestro Dios de todo nuestro corazón y entonces Él enderezará nuestros caminos, nuestras veredas, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestros argumentos. No podemos hacer a un lado sus palabras, pues de lo contrario, como dice la palabra en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, te lo voy a leer, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. No podemos hacer a un lado sus mandamientos. No podemos hacer a un lado sus consejos. No podemos ponerlos en saco roto, olvidarlos o ser indiferente a ellas o ser selectivo, porque el conocer lo que viene de su corazón, el aceptarlo, el amarlo y el obedecerlo va a traer bendición a nuestras vidas. Número 2. Debemos de saber que Dios nos ama. Repite, Dios me ama. Y yo deseo que tú vuelvas a meditar en estas tres palabras. Dios me ama. La conjugación del verbo amar es en tiempo presente, no importando nuestra condición física, anímica o espiritual. Él nos ama a ti y a mí. Y uno de los pasajes de inicio que tú y yo, cuando llegamos a Cristo, lo aprendimos y yo te aseguro que son de los que te sabes de memoria, se encuentra en Juan 3:16. Repítelo en voz fuerte conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice en Juan 10:10, y yo te doy la vida para que la tengas en abundancia. Y Él nos ama tanto que su amor es eterno y aún prolonga su misericordia hacia nuestras vidas, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. El Señor no quedó conforme con ello, sino que envió a su único Hijo para morir por ti y por mí, para librarnos de una muerte que ya teníamos asegurada a causa de nuestros pecados, delitos y transgresiones. Se dice en esta tierra que nada es seguro. ¿Y sabes una cosa que es segura? Si las personas pecan, tienen una muerte asegurada. Pero si tú y yo amamos, obedecemos hasta el fin al Señor, vamos a tener la vida eterna junto a Él asegurada. Dios, en el pasaje de Juan 3:16, viene a darse, a entregarse por toda la humanidad para que tú y yo podamos tener esa libre entrada, ese libre acceso a la vida eterna que Dios preparó desde antes de la formación del mundo. Y no hay más perfecta manifestación de su gran amor que esa entrega por cada uno de nosotros.
llevando en la cruz del Calvario, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por sus dolencias, por cada lastimadura que recibió su cuerpo, fuimos tú y yo curados. Él ya pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Se negó en su condición de Dios, como dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, siendo obediente y hasta la muerte de cruz. Y una de las grandes manifestaciones de su eterno y perfecto amor de Dios hacia la humanidad es a través del perdón. ¿Verdad que por el perdón de Dios, por perdonar cada una de nuestras rebeliones, tenemos la esperanza de la vida eterna? Por su gran perdón, tú y yo tenemos esa vida, tenemos esa fortaleza, tenemos ese ánimo, tenemos esa esperanza. Por el perdón que Él ha derramado a cada uno de nosotros, podemos tener vida. Podemos tener vida, dice la palabra en Romanos 5:8, versículo 8 en la Nueva Versión Internacional. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo pagó por los injustos. Él se entregó a ti y a mí por amor, perdonándonos. Él es el único quien borra todas nuestras rebeliones y dice la palabra y no me acordaré de ninguna de ellas. Y si tu pecado fuese como la grana, serán emblanquecidos como esa blanca lana, dice el Señor. Y como Él nos ha amado, está esperando que tú y yo imitemos su ejemplo. Está escrito en Juan 13:15. Ejemplo te he dado para que así como yo he hecho, tú también hagas, tú también realices. Él se negó, necesitamos negarnos. Él nos ama porque es su esencia, porque Él es amor. Nosotros como sus hijos y fuimos adoptados por Él, también ahora tenemos esa esencia, el amar. Simplemente porque somos sus hijos y amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Tercera acción, para que tú y yo fructifiquemos en el amor. Hemos dicho amar, obedecer y aceptar su mandamiento. Segundo, el que tú recibas que Dios nos ama, que nos ha dejado un ejemplo y que debemos de imitarlo. Número 3. Necesitamos amarnos entre nosotros. Y esto es lo que identifica a un verdadero hijo de Dios, si hay amor entre nosotros, como leíamos en nuestro pasaje anterior. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Para que tú y yo fructifiquemos en el amor, necesitamos ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estos estudios, estos consejos. Y tú y yo, como discípulos de Jesucristo, recibimos sus enseñanzas, las aplicamos. Se dice que un buen discípulo es aquel que aplica todas las enseñanzas de su maestro. De tal forma que Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos buenos discípulos. ¿De qué manera? Viviendo cada una de sus enseñanzas, cada uno de sus consejos, cada uno de sus mandamientos, aplicarlos a nuestro diario vivir. Y una de las principales enseñanzas del Señor, y de hecho es lo que encierra toda la ley y los profetas, son las siguientes palabras. Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús.
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una de las señales más significativas de los últimos tiempos es precisamente lo que leíamos en la cita inicial de este estudio. A causa de tanta maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Como hijos de Dios, no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, deslizando por nuestro propio razonamiento, por nuestros sentimientos, por lo que perciben nuestros sentidos, el dejar de amarnos los unos a los otros. De por sí, con esta pandemia, no es prudente ni conveniente el visitarnos presencialmente, abrazarnos, besarnos, tener esa cercanía física entre amigos o entre la iglesia. Tú y yo, vaya que estamos librando una gran batalla de reinventarnos en el amarnos unos a otros. Damos gracias a Dios porque el Señor ha permitido el avance de la tecnología a través de las diferentes redes sociales para que tú y yo sigamos en contacto a través de mensajes, posteos, reuniones en Zoom y tantas aplicaciones. Y Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo nos está diciendo, ámense, amémonos. De por sí, antes de esta pandemia, ¿verdad que no era tan sencillo? Ahora en la pandemia, ¿qué crees? Lamentablemente se ha agudizado, porque el amor de muchos se ha enfriado. Dice por ahí un pasaje en el libro de Proverbios, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Así también la relación entre los seres humanos se tiene que tener ese contacto en diferentes circunstancias, en alegrías, en buenas aventuras, en pruebas, en tristezas, en molestias. Y ese trato continuo va permitiendo que se vaya afilando, se vaya perfeccionando. Y ahora que no tenemos ese trato tan cercano, lamentablemente aún muchas personas han abierto sus sentidos, han abierto sus corazones a malos entendidos, a malos palabras, malos entendimientos y se han apartado y han creado enojos, molestias y alejamiento. Y como discípulos del Señor, debemos de estar alertas todo el tiempo. Dice la escritura, velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad. Esta es una de las formas para que tú y yo aprendamos a amarnos, estar velando, estar orando unos por otros. Y precisamente una de las claves para que tú y yo nos sigamos amando es lo que nos pone de ejemplo el Señor. El aprender a hacer lo que Él hace, perdonar. Y perdonar no solamente se da en una dirección. Vivir el perdón es perdonar y olvidar lo que se me ha hecho daño y aún perdonar a las personas que me han agraviado. Aún el perdón, el perdón es pedir perdón reconociendo que he hecho mal, incluso si tú no hiciste nada, pedir perdón si la otra parte se ofendió. Perdonarnos a nosotros mismos. Es la manera como tú y yo debemos de vivir el amor. Y encontré una muy buena definición del perdón, descrita por un filósofo alemán llamado Robert Spielmann, que dice lo siguiente: perdonar es no tener demasiado en cuenta las limitaciones y defectos del otro. No tomarlos demasiado en serio, sino quitarles importancia con buen humor diciendo, sé que tú no eres así. Qué simpática apreciación de este filósofo. ¿Cuántas personas seguirían a nuestro lado? ¿Cuántos matrimonios juntos si entendiéramos todos el significado del perdón?
Si comprendiéramos la magnitud y trascendencia de cuando lo vivimos y aplicamos siempre ante cualquier situación. Por no perdonar, podemos apartar de nuestras vidas tantas bendiciones. Por no perdonar, podemos acarrear a nuestras vidas tantos males como enfermedades, resentimientos, soledad, apatía, indiferencia. Podemos atraer a nuestras vidas una gran inmadurez y una falta de revelación de la palabra de Dios. Por no perdonar, simplemente no podemos fructificar en el amor y podemos contristar el Espíritu Santo en nosotros. Y podemos apartar incluso la promesa de salvación para nuestras vidas. Recuerda que tú y yo hemos heredado la promesa de la vida eterna por el perdón que Dios nos ha otorgado. La clave para que tú y yo podamos fructificar en el amor es desarrollar el perdón. Hay una frase muy interesante de Jacinto Benavente que dice: a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. El Señor dejó escrito lo siguiente en Lucas 7:47. Por eso te digo, si he llamado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esto hablaba de la persona, de la mujer que vertió con lágrimas los pies del maestro, con ese perfume tan delicioso, tan exquisito, de alto precio. Y el Señor habló de ella. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando yo leo este versículo, ¿sabe cuántos cristianos se han justificado con estas palabras? No saben perdonar porque tal vez se sienten tan buenos, porque no han matado, no han violado, porque tal vez no se tuvo una vida de tanta maldad. Pero te digo algo, todos, si no es por el amor de Dios manifestado en su perdón, merecíamos la muerte. Tú has leído en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aún está escrito, si gustas acompañarme a 1 de Juan 4, del 19 al 21, te voy a leer la nueva versión internacional. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aún en estos tiempos de sana distancia, ¿sabe cuántos sentimientos se han gestado en matrimonios, familias, conocidos y lo más triste, aún entre los que nos decimos ser discípulos de Jesucristo? Necesitamos fructificar en el amor al aprender vivir el perdón. Pues si no perdonamos, estamos abriendo una brecha muy grande, apartándonos y alejándonos de Dios, y aún nuestras propias oraciones Dios no las va a aceptar. En Mateo 5 del 23 al 25, no la busques, te la voy a leer, dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. No solamente la Biblia presenta ejemplos de grandes mujeres que fructificaron en el amor, sino también en nuestros tiempos Dios ha levantado, ha exaltado la vida de hombres y mujeres de Dios que se atrevieron a fructificar en el amor, porque a través del perdón Dios exalta y levanta a aquellas personas que con un corazón humilde obedece a sus palabras. Y te voy a platicar la historia de una mujer que ha marcado mi vida
espiritual, mi caminar con Cristo. Una mujer que cuando yo escuché su testimonio, la verdad es que yo dije, no puedo yo apartarme del camino de Dios. Te voy a platicar la historia de Corrie ten Boom. Ella nació en Ámsterdam, Holanda, el 15 de abril de 1892. Ella era la menor de un hogar cristiano, que junto con su padre y sus hermanos en su propia casa dieron refugio a muchos judíos del exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente fueron descubiertos y llevados a un campo de concentración en Alemania, donde murieron su padre y una de sus hermanas, Betsy, antes de ser liberados. Su regreso a Alemania en el año de 1946 fue el comienzo de muchos años de predicación ambulante en más de 60 países, tiempo durante el que escribió muchos libros. La predicación se centró, por supuesto, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo especial énfasis en el perdón. Esto fue la enseñanza principal que Corrie estuvo compartiendo en muchas partes del mundo. En su libro Trump for the Lord, escrito en el año de 1974, cuenta cómo, después de haber estado predicando en Alemania en 1947, se le acercó uno de los guardias más crueles del campo en el cual ella fue enviada juntamente con su familia. Naturalmente, Corrie era reacia a perdonar, pero se dijo a sí misma que sería capaz de hacerlo. Fíjate, el perdonar es una decisión. Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió, Dios ya te sanó, Dios ya te restauró. Pero ahora tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros somos los que tomamos la decisión de perdonar. Él ya hizo todo, pero tenemos que hacer nuestra labor. Escribió que fue capaz después de perdonar y que durante un momento largo nos estrechamos las manos, el antiguo guardia y la antigua prisionera. Nunca había sentido tan intensamente el amor de Dios como lo sentí entonces. Fíjate, ella sintió más intensamente el amor de Dios cuando soltó el perdón a uno de sus guardias que estuvieron lastimándola en el campo de concentración. También escribió en este mismo libro que en su experiencia en la posguerra con otras víctimas de la brutalidad nazi, aquellos, fíjate qué importante esto, aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. Cuando tú y yo perdonamos, somos libres y le damos el material al Señor para que pueda reconstruir nuestras vidas, para que pueda renovar nuestros corazones, para que pueda transformar todo nuestro ser. Corrie contó la historia de su familia y su trabajo durante la Segunda Guerra Mundial en otro libro llamado El Refugio Secreto en el año de 1971, que fue llevado al cine y del cual fue la proyección cinematográfica que yo vi en el año de 1982. Corrie nunca contrajo matrimonio, pero ¿sabes una cosa? Ella dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio, porque para ella el vivir era Cristo y el morir fue su ganancia. Hasta el año de 1978 ella estuvo muy activa compartiendo y predicando la palabra del Señor con la edad de más de 80 años.
Lamentablemente ella tuvo un accidente cerebrovascular que la dejó paralizada y partió con el Señor el 15 de abril de 1983. Curiosamente, el día que cumplió 91 años. Inició un ciclo con ella el Señor y lo cerró el mismo día. La vida de esta mujer es incomparable. Una mujer formidable. Como te comentaba en un inicio de comentarte de esta persona, ha marcado mucho mi caminar en Cristo. Yo entregué mi vida a Jesucristo un 25 de diciembre de 1982 y el 26 de diciembre yo tuve la oportunidad tan hermosa de poder ver la proyección de esta película, El Refugio Secreto. Y cuando yo la vi, pude afirmar más el compromiso de entregar mi vida a Cristo como lo hice el día anterior. El ver el ejemplo de esta gran mujer que ha trascendido hasta nuestros días, el legado más importante que ella estuvo manifestando es que tú y yo, para que fructifiquemos en el amor, necesitamos una vida de perdón. Dios me ha mostrado su gran amor y verdad que te ha mostrado a ti su gran amor al perdonarnos y limpiar cada una de nuestras rebeliones. ¿Quiénes entonces somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué realmente no hemos comprendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Por eso no perdonamos. Porque no hemos entregado nuestra voluntad a Él, porque nuestro corazón encierra sentimientos, emociones, recuerdos, pensamientos, malas apreciaciones. Queremos seguirnos apoyando en nuestro propio razonamiento en vez de apoyar nuestra vida, nuestro sentir a la palabra de Dios. No se perdona simplemente porque no se aceptan sus palabras, porque se rechaza lo que Él pide de nosotros. La vida de esta maravillosa mujer manifestó una gran sonrisa en el rostro del Señor y pudo ella declarar, y aún yo creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando ella se graduó ese 15 de abril de los años 80, el Señor pudo declarar estas palabras a Corrie diciéndole, su Señor le respondió, hiciste bien, bien, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve a compartir la felicidad de tu Señor. Esto está escrito en Mateo 25, 21. Le acabo de leer la nueva versión internacional. Si no perdonamos, no fructificamos en el amor. Si no fructificamos en el amor, es que no hemos conocido a Dios y podremos no entrar en el gozo del Señor por la eternidad. Cuando el Señor describe en el capítulo 31 del libro de Proverbios, en el versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tú y yo necesitamos anhelar que el Señor nos describa de esta manera. ¿De qué forma? Perdonando. Y como consecuencia, fructificando, tú y yo, en el amor. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos renueve? Vuelvo a leer la palabra en Juan 13, del 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Vamos a orar y yo te voy a invitar a que dispongamos todos nosotros nuestro corazón. Y Padre, en este día nos presentamos delante de tu presencia. Tú eres el único que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Aún aquello que nosotros desconocemos, tú lo conoces todo. Padre, perdónanos. Te pedimos perdón porque hemos sido rebeldes a tu palabra, porque no hemos comprendido tu inmenso amor hacia nuestras vidas.
Perdónanos porque no hemos amado como tú has amado. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho a un lado tus mandamientos al abrir nuestros corazones a sentimientos, a pensamientos, a ideas que van contrario a tu corazón. Perdónanos, Señor. Y en este día te pedimos que tú renueves nuestro corazón. Y si es necesario que tú vuelvas a formar nuestro corazón, como declaraba David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de nuestros corazones. Padre, te necesitamos. Anhelamos hacer lo que tú nos estás indicando. Anhelamos ser llamados tus amigos. Anhelamos, Señor, que tú nos digas bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en mi gozo eterno. Queremos que cuando comparezcamos delante de tu trono de gracia, tú nos digas esas palabras. Perdónanos, Señor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos, oh Dios, a vivir el perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te invito a que meditemos en estas palabras, a que meditemos en lo que Dios nos está pidiendo el Señor hoy mismo. Dios te bendice, la paz de Dios sea contigo y con tu familia. Fructifiquemos en el amor.